Bueno, me dejo el teléfono aquí porque vamos a tener... Es un recurso que estoy utilizando, que es el último día que lo hago. Ya sabéis, desde que nos llama gente en mitad de entrevista o del diálogo para preguntar cosas. Sí, eso es así. Entonces, yo me lo dejo encendido y según van saliendo yo te lo voy diciendo, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? A ver, esto es la enredadera, esto no es la enredadera. ¿Qué es la enredadera? Pues un espacio autogestionado. Como me toca presentar siempre últimamente, pues ya cogido el tío, lo hago. Un espacio autogestionado que mantenemos con nuestros recursos, que lo hicimos con estas manitas que se dan de comer los gusanos, que no dependemos de nadie económicamente, solo dependemos de la voluntad de la gente que viene, de los que aportan dinero, de quienes aportan esfuerzo o trabajo y de quienes se gastan luego las perricas en el ambigú, que en realidad esto es como lo que decían de los restaurantes chinos, que era una tapadera de algo, pues esto es una tapadera del ambigú. Entonces traemos pues eso, grandes escritores, gente famosa, y los engañamos, les subimos el ego, pero luego nos llevamos una caja de impresión de ahí, que es, insisto, de lo que se trata. Bien, entonces, esto es la enredadera. Si a alguien le interesa tener más información, aunque creo que de aquí casi todos tenéis ya el mail dado y todo eso, pues hay unas hojas que se rellenan, mandamos, cada uno pone en función de su esto, pues yo quiero que manden información, yo quiero recibir contacto de no sé qué, yo quiero aportar dinero. Y aunque parezca increíble, hay gente que quiere aportar dinero. Teníamos previstos tener micrófono, pero ayer por la noche al hacer la prueba nos dimos cuenta que por no usar los inalámbricos se nos habían fastidiado las cajitas. Entonces pues nos quedamos. Yo que vine de Zaragoza corriendo para atender a Javier Mestre, futuro premio Nobel, porque me quedo sin que esto funcione como yo quería. Entonces, la dinámica del asunto es que, claro, viene Javier Mestre, un autor de narrativa social o de novela social, y claro, no es que venga a presentar sus libros, venimos a hablar de cosas que están en sus libros, y algunas que no, pero que se intuyen, y la mayoría se desprenden con mucha facilidad de lo que tienen. Y como esto es así, lo que nos vamos a hacer es contar de qué va cada libro, porque eso es otra cosa. ¿Cómo vamos a hablar? Y luego menos ser tan falsos como abrir un diálogo sobre libros que la gente no ha leído. Que es lo que nos pasa muchas veces. Vamos a presentar el libro de no sé quién. Que es lo que suele pasar con mis libros. Entonces el autora, el hombre, cuenta todo su misterio y luego dice, va a preguntarme. Y las preguntas suelen ser, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque claro, no se han leído el libro. ¿Y tú piensas que la literatura puede, no sé, cambiar el mundo? Cosas así, tópicos. Entonces vamos a intentar que son así, daremos intervención a estas cosas por teléfono y vamos a hacer una entrevista que espero que no sea postmoderna. Digo esto en venganza porque vino aquí un prócer de la izquierda no hace muchísimo y le propusimos esta fórmula. Le dijimos, mira, esto lo que hacemos es un diálogo. Y nos dijo, yo no hago entrevistas postmodernas. Yo cuento mi libro y hasta a mí no me vengas y nos desairó, porque es un hombre tan valioso en lo intelectual como incompetente en las relaciones personales. De manera que como esto queda grabado, él sabe que no va a volver nunca a la enredadera, por listo que sea. Entonces, yo iba a hacer una entrevista absolutamente postmoderna si no hubiera sido por el frío horroroso que hace. Ya tenía preparada mi camisa de flores y todo, que fuera lo más postmoderno posible. Yo me he traído un jersey de leñador, por si acaso. Pero visto lo visto, digo, Manolo, haz otra cosa, ponte serio y mantén también la izquierda serena, contenta. Entonces me he puesto un jersey, que no llevo nunca, pantalones guay, estate agradecido y al asunto. Y entonces ya no me enrollo más para hacer esto más... Y yo te pregunto, para hacer algo fácil, ¿tú cuántas cosas has hecho? No sé. ¿Cuántas cosas he dicho? Sí, porque claro, cuando nosotros hablamos de ti y ponemos los vínculos, venía a ver a Javier Mestre, que Javier Mestre ha trabajado en muchas cosas. Bueno. Cuéntanos un poco la trayectoria vital, un poco, lo que quieras. Vale, eso voy a contar las cosas que se pueden contar. Y en voz alta para que te oigan. ¿Me oís? Sí, perfecto.
Pues nada, yo soy una cosa muy típica y muy anodina, que soy profe de lengua y literatura. Lo que pasa es que yo fui periodista durante un tiempo. Intenté ser periodista. Y me fue bastante mal. Yo que sé, cuando era periodista, yo trabajaba en el periódico El Levante de Valencia. Y entonces, un día... Bueno, yo trabajaba de redactor de cierre, era el que corregía todo el periódico antes de que saliera a la luz. Trabajaba por la noche. Salía de la redacción los días normales a las 12:30, 1 de la madrugada. Estoy hablando de los 90, principios de los 90, ¿no? Todavía los periódicos de papel tenían una cierta importancia, ¿no? Y era todo más analógico. Y bueno, pues yo trabajaba ahí de redactor de cierre y salía muy tarde, y era la época, al principio de los 90, porque era la época de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Y entonces, cada vez que Saddam Hussein tiraba un misil Scud, ¿os acordáis de los misiles Scud? Aquí somos todos de cierta edad, pues nos acordaremos, ¿no? Los misiles Scud, esos que caían luego, algunos afortunadamente para los iraquíes caían en Israel, otros se perdían por el camino porque eran muy cutres. Cada vez que tiraban uno, yo sabía que volvía a casa a las 5 de la mañana y no me pagaba ni una sola hora extra, ¿no? Vamos, que trabajaba de periodista, lo normal. Y me acuerdo que de vez en cuando me permitían hacer de periodista de verdad, y entonces salía, a pesar de no haber dormido y todo eso, yo iba por la mañana a cubrir determinados eventos o cosas, ¿no? Y un día cubrí el desalojo de una casa ocupada. Y yo fui convenientemente acreditado como periodista al desalojo de la casa y recibí un pelotazo de goma que tuvo un hematoma en la espalda durante 2 semanas, ¿no? Sabéis lo que es eso también, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo escribí, hombre, estaba enfurecido, ¿no? Pero intenté seguir siendo periodista. Entonces, sencillamente conté lo que pasaba, pero lo que era una noticia pasó un poco a modo crónica, como es obvio, porque, yo qué sé, si a un periodista le rompen la cara convenientemente acreditado, le rompen la cara o la espalda en una cosa así, pues eso es noticia, yo creía, vamos. Y entonces yo era el redactor de cierre, entonces esa misma noche trabajé también. Y lo que hice de periodista, porque a mí me gusta el periodismo, no me lo pagaban, como tampoco me pagaban las horas extras, lo hice por amor al arte. Y entonces cuando recogí el periódico, me puse a mirar las hojas para dar el visto bueno, me encontré mi noticia, firmada por mí, pero había desaparecido por completo mi texto. Y aparecía estrictamente la versión policial, que era una sarta de mentiras, directamente. Y al día siguiente, muy enfadado, yo lo que hice fue, obviamente, no metí mi texto, entre otras cosas, porque era todo mucho más analógico y lo habían borrado y yo no tenía copia, ¿no? Entonces yo no tenía tiempo material para reescribirlo, encima podría haberlo hecho, y probablemente me hubieran despedido, pero no pude. Entonces lo que hice fue borrar mi nombre y poner redacción, ¿no? Que era como lo mínimo que tenían que haber hecho, ¿no? Y al día siguiente, yo estaba muy enfadado, pero no fui yo a dirección, me llamó el director, a la sazón, un tipo que se llama Ferran Belda, ¿no? Te he oído. Entonces me llamó Ferran Belda y me dijo: Javier, si tú quieres seguir trabajando en este periódico, tienes que decidir entre ser ocupa y ser periodista. O entre ser activista y ser periodista, que aparece literal en nuestro libro. Exacto. Me dijo en una ocasión, me dijo Rafael Chirves: rebusca en tu experiencia. Y eso hice. Luego hablaremos de... Pues la cosa es que en ese momento yo decidí que iba a dejar el periodismo, y cuando cumplí el contrato estuve un tiempo de freelance y tal, pero acabé trabajando cambié al otro lado de la cadena, pasé a ser furgonetero, ¿no? De los que reparten la prensa por la mañana, ¿no? De escribir los periódicos pasé a repartirlos. Estuve trabajando de repartidor. Y en esa época pues yo fui militante comunista durante bastantes años. Estaba en una agrupación muy conocida entonces en Madrid que se llamaba Marx Madera, ¿os suena? Yo estaba en Marx Madera y
y nos llamaban los tábanos, porque éramos muy tocapelotas. Teníamos un pleito fundamental con un ejemplar de la política de la izquierda española bastante curioso que se llama Ángel Pérez, que es un individuo inclasificable sin recurrir a las películas de Francis Ford Coppola, ¿no? Y, en fin, me echaron. Un día dijeron a los compañeros de Más Madera, se ve que alguien de la dirección de Madrid o algo les debió de decir que o determinados individuos desaparecían de allí o les cerraban el local. Entonces, pues, algunos nos echaron. Y a partir de entonces, pues, un buen día, cuando estaba trabajando, encadenando contratos de un mes como traductor de software, se apiadó de mí mi familia y me dijeron, mira, te vamos a dar una renta básica familiar muy por debajo, por cierto, del salario Sí. con el que se calcula la renta básica, ¿no? Pero bueno, suficiente para sobrevivir en un piso infame en Madrid y estudié oposiciones y entonces me hice profesor de secundaria y desde entonces pues me incorporé debidamente a la clase media asentada, ¿no? A llevar una buena vida. Pero siempre, claro, siempre involucrado junto con Manuela, pues siempre involucrados en todo tipo de militancias, ¿no? Manuela y yo participamos en una de las primeras manifestaciones en Mérida del colectivo La Trastienda, ¿recuerdas, Manolo? Sí. Que fue una manifestación que éramos menos manifestantes que policías. Íbamos 8 por la calle Santa Eulalia rodeados de maderos, ¿no? Y era como que la gente nos miraría y diría, joder, qué grupo de amigos tan peligrosos, ¿no? Y bueno, luego pues hemos estado en muchas cosas. Me involucré un poco pues con todo el tema de la renta básica y todo eso. Siempre que me involucro en movidas estas, pues acaban metiéndome en tareas de comunicación, de escribir, pues cada uno hace lo que toca. Y la última en la que estuve con esto fue la marcha básica. Estaba yo de año sabático y me tiré un mes en Candelera, que aquello parecía una oficina de prensa. Era tremendo. Y luego, pues, ¿qué más decir? Estuve en Podemos, claro, cómo no. De eso hablaremos. También. De todo. Pues sí, estuve en Podemos, estuve en la dirección de Podemos de Castilla y León. Y luego, pues, en Vistalegre 2, pues, ya no lo pude soportar más y lo dejé. Ya hablaremos, porque eso igual te llama Pablo Iglesias. Lo tiene ahí ¿Has en la dicho mi cara. ama? Te llama. Ah, Bueno, pues ya la trayectoria vital la tenemos hecha, por lo menos el personaje, la foto la tenemos hecha. Y todo esto evidentemente ha influido en tu obra de narrativa, quiero decir, que son esos 3 libros, que digo yo que son... Yo te he leído 2, hostia. y el otro no he podido porque tengo problemas de vista y tengo que descansar de vez en cuando. ¿Has leído 2? En este tiempo, en unos días. Entre anteayer y ayer. La madre que lo parió. Claro, y estaba orgullosa de mí. Ya ves. Pero no he podido más porque tengo un problema de vista y no me daba más el asunto. Y uno ya lo tenía tocadito, ¿eh? El de los sueños ya lo tenía tocadito. Pero entonces esta trayectoria vital sin duda influye en tu concepción de lo literario. O sea, perdimos un periodista o perdimos lo que fuera y se gana un escritor, que ya veremos luego lo que es eso. Y tú describe, desde luego, más brevemente de lo que has hecho tu vida, ¿cómo entiendes tú la narrativa social, la realidad social? O si existe. Pues no, yo lo diría en una sola frase que no es mía, que es de Constantino Bértolo, que es hablar de lo que está pasando, básicamente. O sea, básicamente hablar de lo que está pasando. Es decir, de lo que está pasando. No contar milongas, sino de lo que está pasando. Y lo que nos está pasando. O sea, nos está pasando a la gente real, la gente de verdad. No estamos aquí para escribir series de Netflix, la verdad. Que es lo que parece cada vez más. Una parte muy importante de la literatura comercial, ¿no? Yo, mira, leyéndote, digo, a veces, digo, ¿qué es? ¿Periodista o escritor? Se nota un montón en los libros. Y claro, al final la pregunta es, ¿tú crees que eso
sirve para algo por ese tipo de distinciones. Porque... Has dicho que no ibas a preguntar lo de si la literatura puede cambiar el mundo. No, pero eso viene después. Eso luego te lo pregunta Gramsci. Hostia. No, te lo digo porque, claro, escritores, a ver, escritora es Belén Gopegui y Isabel San Sebastián, que tienen en común, y periodistas son Isabel San Sebastián y yo qué sé, pues lo fue, por decir algo. María Ángeles Fernández estuvo el otro día. María Ángeles, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿y tú, o sea, cuando antes de dormir dices, ¿qué te dices? ¿Me estoy durmiendo un periodista? ¿Me estoy durmiendo un escritor? Hombre, yo me estoy durmiendo últimamente un profe de secundaria, básicamente. Sí, pero aquí mete mucho tiempo, pero estos libros llevan mucho tiempo. Sí, y yo no sé qué me pasa, que últimamente no me da la vida para escribir libros, pero sí, yo no sé, para mí están muy cercanas ambas cosas. Sí. O sea, yo escribir es una cosa que me sale del alma, que hago desde pequeño. Y lo que haces es contar. Contar cosas, y eso es lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Entonces, pues sí, la ficción tiene una ventaja muy grande respecto del periodismo, ¿no? El periodismo tiene una ventaja, ¿no? Muy gorda, que es que la realidad supera siempre a la ficción, ¿no? Entonces, cuando estás cubriendo realidades, pues te encuentras con las historias más bestias y más interesantes al mismo tiempo y quizás más esclarecedoras, pero la ficción tiene una ventaja, para mi gusto, muy importante, y es que el problema... A ver, siempre se ha dicho que la prensa es como el cuarto poder, ¿no? Es como que el periodismo, digamos, es algo intrínseco al sistema democrático, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que hay un problema con el relato de la prensa, el relato periodístico, que cada vez es menos de la prensa, ¿verdad? Sino más de otros formatos. El relato periodístico es un relato que está demasiado condenado a la inmediatez. Y la inmediatez es muy tramposa. Y la literatura te permite no solamente contar, sino que también atisbar explicaciones, ¿no? Intentar hacer un relato que sea un relato que vaya un poquito más allá de los hechos. Entonces, el periodismo tiene géneros como el reportaje, ¿no? El documental, que permiten esto, pero con la literatura, como trabajas en un mundo que es inventado, puedes forzar algunas cosas, cambiar otras, simplificar algunas, para que lo que formemos sea un relato que sea valioso para entender el mundo, pero que no tenga las limitaciones que implica ser muy fiel a los hechos realmente existentes en el momento. Ya, pero la novela a mí o sea, yo te admiro, porque la novela lleva un curro inmenso. Ya, yo escribo chorradas, no sé exactamente qué escribo. Pues escribe muy bien, la verdad. Bueno, pero... Para mi gusto. Bueno, y para el mío, pero por eso no comemos. El asunto, con los gustos no se come. En eso estamos de acuerdo, yo tampoco. Pero te lo digo porque a mí me recuerdan tus libros, o sea, me veo delante de una novela y me veo delante de las mantas que le hacía mi tía, que en paz descanse, de Perlé, mantas de lana gigantescas que le llevaban meses de trazar, mientras que cuando yo escribo me veo como cuando hago acuarelas, para aprender acuarelas. Eran muy rápidas, se secaban rápido y las escondías, ¿sabes? Entonces, las dos cosas son cosas escritas, pero, hostia, pero lo tuyo tiene un mérito, la novela tiene mucho mérito. Hombre, porque construyes un minimundo, ¿no? Un minimundo complejo, porque... Complicado, claro. Complejo. Porque, Sí, lleva muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo trabajo, porque, a ver, yo me quedé flipado cuando leí la de Made in Spain. ¿Tú dónde has aprendido tanto de zapatería? En Elda y Elche. Manuela y yo nos pasamos un verano de calzado. O sea, mis novelas tienen siempre un punto de partida que es lo que llamamos el trabajo de campo. Que es una cosa, Manuela también es periodista y entre los dos pues nos vamos a donde sea o hablamos con quien sea. Y por ejemplo en Fábricas de Cuentos, pues gracias a Manolo
contactamos con una compañera de telemarketing de Sí, Badajoz que nos dio una de información Badajoz. valiosísima y hablamos con distintas personas que estaban metidos en el telemarketing y que, o sea, yo para poder fabular necesito realidad, necesito ver el mundo. Creo que lo pongo ahí en el libro este, mi imaginación es muy pedestre, yo vuelo a ras de tierra, entonces necesito ver realidades. Y hicimos en Made in Spain, hicimos un trabajo que luego, claro, esa parte de la construcción de una novela es increíble, ¿sí? Para mí es lo mejor, porque entras en contacto con el mundo. Que sí, yo cuando Estuvimos en Elche y en Elda hablando con gente, además conforme fuimos yendo y hablando con unos y otros fuimos profundizando, ¿no? Y acabamos conociendo algunos personajes increíbles, que hay algún trasunto en la novela, ¿no? Por ejemplo, conocimos a un comercial, era un tipo que era un tipo que era muy crítico con su trabajo, ¿sabes? Era un tipo muy inteligente, claro. El capitalismo le pasa a todo el mundo que tiene un trabajo de mierda y no tiene más remedio que seguir en él porque tiene una familia que mantener, ¿no? Es un tipo que hubiera perfectamente dejado de trabajar de comercial y era un tipo que había estado en Marruecos, que había estado en Ucrania. O sea, hay una anécdota en Made in Spain que sucede en Ucrania que nos la contó él, ¿no? Y que nos hablaba de cómo se trapichea, ¿no? En el mundo de la importación, ¿no? Que es una cosa espantosa. Y conocimos también, fuimos hablando con un sindicalista de comisiones obreras, que ahí pensé, joder, pues fíjate, siguen teniendo sentido los sindicatos, ¿no? Porque era un tipo que estaba sobre el terreno y conocía la realidad, ¿no? Y era un tipo al que no le dejaban entrar en las fábricas. O sea, nosotros íbamos y decían, que entren ellos, pero tú no. Y él se tenía que quedar fuera. No dejaban entrar a lo que pasaba dentro. Entonces, gracias a él, pudimos entrar en lo que era supuestamente una fábrica modelo. O sea, lo que supuestamente era la fábrica que se puede enseñar, ¿no? Y salimos, ¿te acuerdas, Manuela? Salimos de allí que se nos caía el alma a los pies. Diciendo, pues si esta es la fábrica modelo, madre de Dios, ¿cómo serán las que no lo son? Que aquello está lleno, ¿no? Y estuvimos en talleres clandestinos. O sea, nos dimos un tour, en vez de ir a la playa íbamos a Elda, ¿no? Nos dimos un tour por la realidad, claro, y ahí salió la novela. y los personajes salen de personajes, yo a algunos casi les pongo cara. Bueno, Fábrica de sueños, de cuentos, perdón. pues no sé, sí, hombre, sí, algunos sí, claro, algunos sí. Ah, nombre y apellido, ¿no? Caretos. Claro. Claro, pero esos están basados en entrevistas a periodistas reales. O sea, yo tuve, con Fábrica de Cuentos fue un trabajo, o sea, el de Made in Spain fue espectacular, porque fue un verano No se nota. de ir a Elche, Elda, de conocer todo ese mundo y fliparlo, ¿no? Y luego nos dio mucha alegría comprobar que las aparadoras del calzado se habían organizado. Y que habían Explícales empezado- qué son las aparadoras, porque claro, tú hablas y aquí... ¿Sabéis lo que son las aparadoras? No. Joder, Made in Spain, mira qué libro también. Es que yo Las he tenido que aparadoras- ponerme las pilas en aprender cosas. Las aparadoras son mujeres siempre, ¿eh? Son las mujeres que cosen las piezas de los zapatos, ¿no? Por un lado, el cuero se corta, se troquela para dejar los huecos por donde va el hilo, ¿no? Y a las aparadoras se les da lo que es el envoltorio del zapato, sin la suela, para hacer como el guante del zapato, ¿no? Que eso es lo que luego va a ir a la horma, ¿no? Entonces las aparadoras lo que hacen es coser y endurecer con la cola, con una cola que se llama cemen, que es una cola hipertóxica que la usan en las casas. Y entonces la única forma de que el trabajo de aparadora sea rentable en España es que lo hagan en casa. Es trabajo que se hace en casa, unas máquinas de coser especiales, con unos problemas de intoxicación y de, bueno, brutales, y cuando escribí yo Made in Spain seguían pagando la pieza a 200 pesetas, a €1,20, y según nos contaban, llevaban 20 años así. Y justo unos años después, cuando empezamos a ver que se organizaban las aparadoras y salían algunas noticias, se quejaban precisamente de que seguían pagándoles las piezas a €1,20, ¿no?
es un precio ridículo, porque coser un zapato lleva un rato. Que te pagan 1,20, me acuerdo que juntaban, pues, qué sé yo, 4 euros la hora y tal, y encima tenían que poner ellas la cola, el material, la electricidad, ¿no? Y aún así lo tienen que hacer, porque no les queda otro. En una zona que se ha ido deslocalizando la industria, que el tejido industrial se ha ido yendo a la mierda con la globalización, pues queda esto, ¿no? Queda esto y quedan los talleres clandestinos que se reconocen, hay montones, en Elche y en Elda hay un montón de talleres clandestinos que siempre se reconocen porque tienen la persiana medio cerrada, ¿no? Recuerdo que íbamos andando por la calle y entramos en uno sencillamente porque lo vimos y nos dijo el hombre comisario, dijo, mira, yo creo que esto es un taller clandestino y tal, y levantamos la persiana que se podía y entramos y estaban ahí trabajando, ¿no? En fin. Y contando estas cosas... Ah, sí, te iba a decir que en fábricas de cuentos la investigación fue muy distinta. Fueron entrevistas. Se nota. Fueron entrevistas a distintas personas relacionadas con el mundo del periodismo. Y también de fondo estaba mi propia experiencia, ¿no? Porque yo fui periodista precario unos cuantos años. Entonces, muchas de las cosas, ahora se habla mucho de la precariedad, pero en los años 90 la precariedad estaba a la orden del día y en el periodismo ni te cuento. Y sigue en el periodismo. Y en el periodismo sigue, claro. Y yo fui periodista precario. Yo trabajé como freelance, como periodista de la pieza, como son las periodistas de fábricas de cuentos. Eso lo fui yo, ¿no? 50 euros la pieza. Ya te puedes dejar la vida que 50 euros. 50 pavos, no, 50 pavos si tienes suerte. Suerte si porque te la cogen. El país, por lo que me estuvieron contando gente como Carlos Cruz y algunos más, 50 si sale en papel. Si sale solo online, la mitad, 25. Imagínate que estás cubriendo un conflicto. Estás en la guerra de Siria, mandas una pieza al país, te dan 50 pavos, ¿no? Y has tenido que pagar a un fixer que es la persona local, que te hace de traductor, de contacto local, que te lleva, que te trae, que es imprescindible para los periodistas extranjeros, ¿no? En fin, y hablamos pues con gente, pues por ejemplo como Olga Rodríguez, el entrevista de Olga Rodríguez, que por aquel tiempo no hacía mucho que se había ido del diario.es, con una persona increíble, una periodista magnífica que por fin ha conseguido que la contraten en condiciones en el diario.es, que se llama Elena Cabrera, que es ahora la responsable de cultura, que es una persona a la que admiro, la verdad. Y además la admiro porque hay, y es una cosa que aparece también en fábricas de cuentos, yo entiendo la vocación periodística, la entiendo porque la he tenido. O sea, hay gente que tiene esa vocación, ¿no? Y me parece una vocación maravillosa. Y Elena es una de las personas. También hablamos con María Ángeles Fernández, ¿no? Y alguna gente más, ¿no? Y la gente con varias personas del telemarketing, ¿no? Con unos chicos que andan por aquí, que andan por el 20 y pico de marzo y eso, que en aquella época se iban a Lisboa a trabajar con un salario de mierda en el telemarketing, con una deslocalización, en fin. En eso consiste el trabajo que hago yo, ¿no? Es que el periodismo de combate, ojo, para hacerse sitio es complicado. Ah, claro. Complicado, sino imposible. Claro, ahora yo qué sé, cuando me meto en cualquier militancia, pues me hago de periodista. Es mi forma de ser periodista. Pues haciendo notas de prensa, organizando movidas, ¿no? Trabajando con la comunicación de la... Contigo, en el Salto, ya sabes que hemos contado muchas veces, siempre que podemos, te estiramos. ¿Sabes qué presupuesto tenemos en Salto Extremadura cada mes? 0. 250 euros. Como 0 casi. Como 0. Y 1,5 millones de lecturas al año. A veces dices, esto, algo no... Está bien, hombre, está bien que... No, que está bien que haya gente que lea las cosas que se hacen por militancia, claro. Y a la hora de leer, ahora que tienes aquí una distinguida concurrencia, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es decir, de los 3 libros, ¿cuál es el que te gusta más? ¿Con cuál te quedaste más satisfecho? ¿Qué sé yo? Uno habla de la obra pública y los chanchullos, el otro del desastre del periodismo como profesión y del telemarketing, y el otro habla del submundo del trabajo subterráneo y de la zapatería y de
Les tengo mucho cariño a todos. Digamos que con Komatsu tengo una relación de primera novela. Eso, cuéntame porque y es que Komatsu no me lo he leído. Pues Komatsu es una novela sobre las obras de la M30, ¿no? Esta novela nació un día que nos perdimos en las obras. Íbamos con el coche, con los niños. Yo creo que era en verano y venía Ali también, el niño este que venía con nosotros, el saharaui. Íbamos los 5 en el coche y nos perdimos en... No sé si estuvisteis alguna vez en las obras de la M30 de Madrid. Aquello era un continente, ¿no? En un país, un continente, era gigantesco. Y para atravesar tenías que meterte por un camino que iba atravesando las obras con unas indicaciones claramente precarias y normalmente pues ibas siguiendo a los coches y atravesabas todo aquello y salías, ¿no? Yo no sé qué pasó, que no se acababa nunca y nos medio perdimos por allí, ¿no? Y yo, para mí eso fue impactante, ver aquel escenario, ¿no? Y a partir de ahí empezó a fermentar aquello en la cabeza. Y aquello pues también tuvo un proceso de investigación muy potente. Allí hablamos con muchísima gente, hablamos sobre todo con las asociaciones de personas, de vecinos y tal, que habían sufrido las obras. ¿No? Por ejemplo, la asociación Nudo Sur, ¿no? Hablamos también con gente de Ecologistas en Acción, que conocían muy bien el proyecto, y nos fuimos metiendo, hablé con ingenieros, con trabajadores de obra, incluso hablé con una ingeniera que acaba, para una de las empresas que trabajaba con cosas del M30, pues había trabajado en las obras del metro, con tuneladoras, que habían sido pues, poco después, ¿no? Entonces... Komatsu es una tuneladora, ¿no? Komatsu es una excavadora. Una excavadora. Es la Komatsu PC340. Hice una foto de una Komatsu PC340 en las obras de la M30. Y de ahí sale el título, ¿no? Es la que puse a conducir al protagonista. Entonces yo tengo una relación de primera novela. Es una novela que yo empecé en realidad porque hice una apuesta con mi hermana Nuria. Nos apostamos, ella no estaba muy segura de que yo pudiera hacer algo así. Yo le dije que yo era capaz de escribir un bestseller de izquierdas. Otra cosa es que alguien lo quisiera vender, pero... Y escribí Komatsu porque pues, también es un culebrón, ¿no? Una historia de amor, ¿no? Tiene los elementos de un bestseller, por decirlo así, ¿no? Y entonces con Komatsu me pasó una cosa que me quebró un poco la cabeza con ella, ¿no? Porque yo estaba muy convencido y le tengo mucho cariño al libro, pero estaba muy orgulloso del libro. Y entonces fue cuando conocimos a Rafael Chirves, ¿no? Al gran Rafael Chirves. Yo empecé a leer a Rafael Chirves gracias a Manolo Cañada. Yo empecé a leerte a ti, te cogí gracias a Manolo Cañada. Hice una presentación y dije, y compré ahí el de Fábrica de Cuentos y lo empecé, pero no lo terminé, pues porque yo qué sé. Bueno, pues el caso es que Rafael Chirves vivía muy cerquita de donde viven mis padres. Pasábamos veranos, por eso podíamos ir a Elda, ¿no? Ahí en la provincia de Alicante, ¿no? Cerca de Denia. Lo conocimos y lo conocimos a través de un amigo común, un viejo comunista de la zona, un tipo genial, y él nos presentó a Rafa y lo conocimos y tal, y yo le di un ejemplar de Komatsu una tarde, y a la mañana siguiente tenía en mi correo electrónico un mensaje así de largo haciendo una crítica de estas increíbles, ¿no? Le encantó que le hubiera dado la novela, le gustó, me dijo que yo prometía mucho como escritor y no sé qué, pero luego vino con las rebajas. Y me dijo 3 o 4 cosas y claro, yo me di cuenta de muchos pecados de ingenuidad que uno comete cuando escribe una novela por primera vez, ¿no? Y entonces ahí, intentando seguir a Rafa, y salió Made in Spain, que es una novela totalmente distinta. Es que Made in Spain, te lo pregunto y me gusta que salga el tema de Rafael Chirves, porque es que yo digo, hay que leer esto y Crematorio de Chirves. O sea, hay que leerlos, hay que coger la misma quincena, o como yo,
lo mismo 2 días seguidos y leérselos, porque, hostia, es que beben, es como si bebieran, no digo que te... Yo hice ahí un juego en Made in Spain, sale Chirves, ¿no? Sí, Entonces yo saco a Chirves ahí como si fuera un periodista en el mundo ficticio, ¿no? sí. Un periodista que destapa la corrupción, ¿no? Y eso le encantó a este. Sí, pues a mí me desconcertó porque yo pensé que lo ponías como un... Ya, está saliendo aquí... Yo, Rafael, si eres periodista... No, que me había he destapado, saqué como que había, si no recuerdo mal, que Sí, como sí. que había destapado una trama. Claro, le hiciste hacer un cameo. Sí, exacto, un cameo, pero es que ya claro, yo le estaba muy agradecido, porque un tío muy sabio, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a replantearme algunas cosas con la escritura. Y la Sí, relación porque- que uno tiene que tener con ella y eso. A mí también, ¿sabes a quién me recuerda mucho lo que escribes? ¿Sabes dónde está? A Belén Gopeo. Pues a mí no me lo recuerda mucho, la verdad. A mí sí. Por los sitios a los que me lleva, ¿eh? No por cómo lo hace, pero por los sitios a los que me lleva. Eso ya. Los caminos que me hace recorrer. Y estos 3 libros son una trilogía, son... Eso decía Constantino Berto. Yo le seguí el rollo y dije, vale, una trilogía. Pero no lo sé, yo no sé qué haré cuando me ponga a escribir el siguiente, si es que me pongo. ¿No te has puesto? No, Y después de un viernes helador como hoy, que te viene, que llenamos la sala así de gente, ¿no te animas? pues habrá que animarse. Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría, A ver, porque me sí. parecen formidables. Si no, no estaría aquí, te lo puedo asegurar. A mucha gente no le dedicamos el tiempo. ¿Tú crees? Yo, por ejemplo, te cuento una cosa. A mí me gusta, por ejemplo, la ciencia ficción comprometida, que existe. Como Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, es mi... Mira, se me están poniendo los pelos de punta. Se están atravesando el jersey, yo desde Sí, aquí sí, lo sí, veo. sí. Me asusta ¿En este serio, hombre. eh? Es Fíjate, hostia, es que ¿qué me has hecho, tío? Me has mentado a Úrsula K. Le Guin, qué barbaridad. curiosa. Pues sí, Pues a estás mí por ahí. me parece Sí, maravilloso. pero que no, que es de buen rollo, ¿eh? Hablar un poco más alto, ya que no lo menciono. No, Vale. vale, hay que hablar más alto, ¿no? Llegáis un poquito. Vale, vale. Vale, Venga, gracias por decirlo. Claro, yo te iba a hacer una pregunta y te decía, ¿puede escribirse fuera del mundo que habitamos algo que valga la pena? Y de pronto me acuerdo de Úrsula. Pues claro. Y claro que se puede. Hombre, pero joder, ¿por qué se me olvidan los títulos? El de la utopía anarquista en la luna, de Los desposeídos. de los desposeídos, ¿no? Eso sí que es una trilogía. No, El nombre es una del- serie. El nombre del mundo es Bosque, Es una serie que son más, es la serie de los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad. Sí, y- Yo se lo recomiendo los 3, además, Sí. seguidos, pim pam pum. Bueno, en realidad es toda la serie Cumen, ¿no? Sí. Tiene varios títulos más, pero sí, eso es súper recomendable. Y para mi gusto, Los desposeídos, yo creo que es una novela más madura y es una novela maravillosa. Además es una reflexión muy, muy, muy importante. Sí. Fíjate que es pura ciencia ficción, pero Pero es una Pero todo- bajada al pero toda la terreno de gente- lo, ¿verdad? Al terreno de lo... toda la gente que hemos trabajado con una idea de utopía en nuestra cabeza todo el tiempo, de izquierda, ¿no? La reflexión que hace Úrsula K. Le Guin en Los desposeídos es increíble, increíble. A mí me parece un libro que debería ser obligatorio en las escuelas, porque no podemos. Y entonces, después de leer los 2, no los 3, yo digo, tengo que preguntar cuál es el denominador común de los 3, cuál es la moraleja. Hombre, yo no creo que tenga tampoco moraleja. Yo me conformo con que sirvan un poco para mostrar el mundo tal cual es. Tengo la esperanza de que, sencillamente, no tengo ninguna esperanza. Pues ya esa pregunta la borro. No, pero que yo intento contar cosas que pasan, cosas que son así, ¿no? Porque me parece que es una cosa que hace falta, ¿no? Que es necesario. Acabo de tachar, ya está. Es necesario, ¿sabes? Es necesario contar las cosas que pasan. Que es necesario porque si te descuidas, vives una vida y el relato sobre la vida que vivimos es de otra. No tiene nada que ver con lo que somos y con lo que vivimos. Y por tanto es un relato que no sirve para nada.
En cambio, un relato que sirve un poco para contarte el mundo tal cual es, pues sí que puede servir para... Depende de las personas, ¿sabes? Yo espero que haya gente que le sirva para tomar conciencia, ¿no?, de cosas del mundo real. Perdón, Más con el progreso de la irrealidad que está habiendo en el mundo, ¿no? te están llamando Me están insultando ya. no, Carlos Marx. Carlos Marx. Y dice, dile que cuente qué es la acumulación originaria y cómo influye esto en el mundo de la creación cultural de hoy. ¿En serio? Te lo digo, de verdad, Carlos Marx. A ver, este teléfono tiene contactos que ya los querría la vicepresidenta. Eso es porque se ha leído Made in Spain hace poco, ¿no? Made in Spain está trufado del libro primero del Capital. Exacto. Y sale una cita de Marx que a mí me gusta mucho, que es la historia del señor Peel, ¿no? Que es una historia chulísima de Marx, que es un novelista magnífico el tío. Que es la historia que cuenta la historia de un industrial británico que decide irse, pues creo que es a Nueva Zelanda, ¿no?, a viento en el imperio, en una tierra virgen, y entonces coge a todos sus obreros, ¿no?, coge a todos sus obreros, todas las máquinas, dice, ya tengo todos los elementos que necesito, ¿no?, los mete en un barco y se va a la tierra virgen, ¿no? Y cuando llegan allí, abre el barco y dice, descargadme esto y me lo vais poniendo por allí, y cuando se da cuenta no queda ni un solo obrero, porque se han pirado todos. ¿Por qué? Pues eso es lo que utiliza Marx para explicar que el capitalismo solo puede ser en la medida en que la gente no tiene más cojones que aceptar un trabajo de mierda porque le han quitado todo. Y en cambio, si llegas a una tierra en la que está todo por descubrir, todo por hacer y todo por apropiarse, digamos, ¿no?, la gente ya no tiene ninguna necesidad de trabajar para el cabronazo del señor Peel, ¿no? Entonces, bueno, Marx cuenta cómo todo eso fue al Parlamento británico y empezaron a sacar leyes como diciendo que los obreros había que exportarlos custodiados militarmente y cosas por el estilo, ¿no? Sustituir las condiciones que hacen posible el capitalismo por la represión pura y dura, ¿no? La acumulación originaria consiste en el proceso, Marx creo que alguna vez lo dice, el proceso delictivo, mediante el cual el conjunto de la población es privada de sus condiciones básicas de vida, de reproducción de la vida, ¿no?, que es la condición necesaria para que pueda haber capitalismo, ¿no? Y se juega en medio con eso, se juega con eso un poco forzadamente. Tiene que ver, la acumulación originaria también está en Crematorio de Chirves, ¿no?, lo saco yo también en el libro porque Chirves cuenta una historia muy graciosa de cómo Rubén Bartomeu, el protagonista de Crematorio, acumula su primer capital importando cocaína en el estómago de caballos, ¿no? Es una forma curiosa de acumulación primitiva, ¿no?, digamos. Tengo varios, ¿eh? Ahora te acaba de entrar desde el más allá Lara, el de Editorial Planeta. Ah, mira, qué majo. Y me Un gran cuenta, amigo mío. me cuenta que ha visto la luz y que quiere que cuente cuál es el problema del mundo editorial ahora mismo. Hostia. Para que la gente cuente las verdades, que cuentes un poco de la industria. Bueno, ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Yo no estoy muy contento con la industria. Vamos. Por lo menos mi ego no está muy contento con la industria. Pero bueno, ya hay mucha gente aquí. Con Made in Spain, yo le mandé a mí me publicó los dos primeros libros Constantino Bertolo en Caballo de Troya, ¿no?, que es un sello que depende de Penguin Random House. Sí. Eleva un poquito más la voz, por favor. Vale, a ver si puedo. A ver, los dos primeros libros los publicó Bertolo, que es él ya se jubiló, y en la editorial Caballo de Troya. Era una editorial que hacía pues como de descubridora de voces nuevas y que dirigía Bertolo, que era como un pope de la literatura. Y bueno, Bertolo es un comunista de toda la vida y parece ser que cuando se leyó Komatsu le cayó bien. Y yo tenía algún amigo que le dijo, oye, ponla más arriba en la pila para leerla pronto, pero con Bertolo no podías esperar nada. Y tenía siempre
docenas de manuscritos para leer, ¿no? Decidió publicármela, y para algunos amigos escritores era como un premio eso, ¿no? Entonces la publicó, pero claro, es una tirada súper pequeña y cero promoción, te tenías que apañar tú, ¿no? Y luego pues Bertolo se jubiló y Caballo de Troya se vino un poco abajo, ¿no? En la época que salió Fábricas de Cuentos. Entonces en Fábricas de Cuentos yo en ese momento no tenía editor y Constantino me dijo, pues mira, habla con Alfonso de La Oveja Roja, que es una editorial más que digna, una pequeña editorial independiente y como su propio nombre indica, pues un poco roja, ¿no? Y Más roja que oveja. pues sí, yo diría que sí. Lo de oveja yo creo que es para disimular. Y dije, vale, lo tengo aquí en la reserva, pero vamos a hacer un experimento. Entonces cogí el manuscrito y empecé de cero y empecé a mandarlo a distintos contactos que iba hablando aquí y allá por unos y otros, un amigo que es su no sé qué, es la jefa de no sé cuántos, ¿no? Y entonces la mandé a distintas editoriales, ¿no? Y me pasaron cosas muy curiosas. También la intenté publicar esto ya lo conté en la presentación, intenté que la publicaran en Random House, que era la casa matriz de Caballo de Troya, con la recomendación del propio Constantino, a que supuestamente todavía le hacían caso. Y recibí todo tipo de respuestas. Recibí una respuesta de anagrama diciendo que mis personas... Bueno, me dijo, la mujer me dijo, una de las jefas de anagrama, no sé, no, perdón, de Alfaguara, una de las jefas de Alfaguara, me dijo, debo decirte que para ser un manuscrito has conseguido que me lo lea hasta el final. Cosa que no suele ocurrir. Puso eso. Y luego me dijo, no podía evitar estar interesada en saber qué pasa con... Y me nombraba los personajes, ¿no? Con Luz, con Luna, tal, me nombraba los personajes. Y luego me decía, sin embargo, esta novela no encaja en nuestra línea editorial. Y con toda la desfachatez decía, porque los personajes son planos y es muy ideológica, ¿no? O algo así. ¿Vale? Me decía eso. Luego de Penguin Random House recuerdo que me dijeron, la había leído, el que era en ese momento el responsable de la editorial. Me dijo, no te la podemos publicar porque joder, podías intentar hacer un reportaje o que es como demasiado periodística, ¿no? O sea que me encontré este tipo de respuestas todo el tiempo. En Seix Barral les costó mucho darme respuesta. Luego me enteré de que habían hecho varias evaluaciones y no sé qué. O sea que en el mercado editorial tuvo serios problemas. Luego lo que me encontré fue que fue una novela con muy mala suerte en la comercialización porque justo llegó la pandemia, salió en diciembre del 19 y mi amigo Alfonso, el editor de La Oveja Roja, pues es un editor muy digno que no quería saber nada de Amazon, ¿no? Claro, en época de pandemia la cosa era el libro virtual y no ha salido todavía como libro electrónico. Y eso fue un pequeño lastre, le costó distribuirse. ¿Qué iba a decir yo? Pero lo que sí que recibí con Fábricas de Cuentos fue un feedback increíble. Curiosamente habla del periodismo, pero no salió ninguna reseña en los medios periodísticos habituales. Made in Spain, por ejemplo, salió una reseña en Babelia a ponerla a parir. Yo me acuerdo. Y en una reseña de una individua que es profesora de literatura en no sé qué universidad, a la que Chilvers conocía muy bien, y la tía hablaba de que, claro, es que habla de trabajadores en la India no sale Bangladesh. Alguien le podía explicar a la individua que Bangladesh y la India son países distintos. Es una crítica hecha fatal, y en realidad no criticaba la novela, criticaba el concepto de novela social. ¿Vale? Era demoledora con el concepto de... Venía a decir, la novela social no está en el canon. Yo soy el canon, la novela social no está en el canon. Recuerdo que cuando salió esa crítica en Babelia, esa misma mañana, a las 8:30, me llamó Rafael Chilvers por teléfono a casa. A mí la verdad es que no me importaba tanto, me parecía genial que saliera en Babelia y que salía mal, pues de puta madre, ¿no? Casi un orgullo, ¿no? Pero él me llamó y me dijo, Javier, no te preocupes, no te vengas abajo, no te preocupes.
que no pasa nada, que esta tía es una gilipollas. Perdón, no tenía que haber dicho eso. Esto sale. Claro, por eso sale. Me dijo eso. Y entonces yo dije, tranquilo, tranquilo. Y me contó que su primera novela, Mi Moon, que es una gran novela, recibió una crítica atroz en Babelia. En la época, claro, era la época analógica. Y Chirves me contó que él estaba ansioso, le habían avisado de que iba a salir y estaba ansioso por leerla. Y entonces fue corriendo al kiosco de la Puerta del Sol, que quienes hayáis vivido hace años en Madrid, sabéis que el primer periódico que se distribuía iba al kiosco de la Puerta del Sol, y entonces el periódico del día siguiente lo podías leer a las 12:30 de la noche más o menos. Entonces él se fue corriendo al kiosco y tal, y se compró El País, abrió, buscó su crítica, y pobre, le entró una crisis brutal. Y se tuvo que ir a la sierra, a casa de un amigo, no sé qué, pues la pasó fatal. Y entonces él pensó, joder, este pobre hombre le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Cuando vea la crítica de Babelia, ¿no? La verdad es que a mí me resbalaba un poco más, ¿no? La verdad es que la relación de Chirves con la literatura, es tan visceral, era una cosa tan brutal en él que para él era la vida y el mundo. Y yo afortunadamente pues es casi un pasatiempo. Ya está, casi. Pues ahora, ¿sabe quién nos llama? Me acaba de dejar una pregunta Luke Spiekerman. Luke Spiekerman es mi sobrino. Tiene 20 años. Y me espero cualquier cosa. Pero lo que me ha preguntado el tío, me dice, es probablemente el mejor alumno, o sea, el mejor peor alumno del mundo. Es un chaval que recorre en un año 3 institutos sin problemas, al que todo el mundo quiere, que me tiene muerto de miedo cuando me dice que se va a Bucarest solo a un concierto punk. Pero el tío es listo, va sobreviviendo. Y me dice, pregúntale a tu amigo qué tiene de educativa la novela social y pregúntale también qué le ha dado la docencia, porque él odia profundamente a los profesores. Y tú ahora eres un profesor. Sí, yo también me odio. Defiéndete porque este tipo es peligroso, el Spiekerman. Bueno, pues yo se lo había prometido a Manuela, no pienso hablar de educación. Esa es una buena respuesta. Es que estoy harto, llevo con todo el rollo de la ronda y todo esto, no pienso hablar de educación. Pero vamos, yo qué sé. Hombre, yo soy profe de literatura. Entendemos que leer es fundamental. Yo entiendo que leer es fundamental. Entiendo que es tan fundamental leer que obligo a mis alumnos a que lean. Les obligo. Antes ya has citado una obra que has dicho que te pondrías obligatoria, Los Desposeídos. Sí, no me encaja en ninguno de los programas, pero alguna vez lo he pensado y quizás habría que hacerlo. La que sí que he puesto, por ejemplo, como obligatoria, que es otra de esas novelas que creo que todos los chavales deberían leer, porque Los Desposeídos es una novela quizás para un poquito más mayores, pero así en la ESO, a finales de la ESO, hay una novela que yo siempre intento que lean, que es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Una novela que me parece que es necesaria, no sé cómo decirte. Entonces hay muchos libros que yo exijo que lean. Y lo exijo y les obligamos, pero les obligamos porque no queda otro remedio. Porque si no los obligas, no leen. O sea, tienes que chantajear con la nota, porque es que si no, no leen. El volumen, el volumen de estímulo que recibe, y con Luke lo he hablado muchas veces, el volumen de estímulo que recibe hace que sea muy difícil competir con algo que requiere tiempo, espacio y atención. Sí, bueno, estamos ya hablando de educación. Bueno, te pero una sí, trampa perfecta, ¿no? Pero sí, claro, yo desde que leí un libro, lo tuve que leer, por cierto, en un PDF escaneado de muy mala manera, que circula por la red porque está agotado por completo, pero es un libro que se llama Demencia Digital, de Manfred Spitzer, que es un libro del año 2012. Lo tengo súper claro. Yo, cuando empecé a estudiar, estaba muy entusiasta empecé a dar clases, era muy entusiasta de los cacharros, ¿no? Y trabajaba por proyectos con ordenadores, un día a la semana o dos, o incluso un trimestre entero con los chavales, era como muy innovador y estaba... Hoy me hubieran puesto una medalla.
Pero ¿qué va? O sea, si yo fuera ministro de Educación, prohibiría los ordenadores en las escuelas. Haría las escuelas 100% analógicas, como hacen en Silicon Valley Con los hijos. con los hijos de los que han inventado todo este tinglado. O sea, yo haría escuelas 100% analógicas. Porque uno de los requisitos fundamentales para que un niño lea, y eso lo experimenté con mis propios hijos, es que puedan aburrirse. La lectura, y detrás de la lectura vienen muchas otras cosas, nace del aburrimiento. Entonces, yo y los niños no se aburren ni de coña. O sea, tú le das a un chaval de 10 años, que los tienen todos, ¿no? O sea, los niños de 10 años, a partir de la comunión, todos los niños tienen móvil. A partir de la comunión, todos los niños tienen móvil. Ah, O antes, perdón. O incluso antes, y no, por no hablar de tablets y demás, ¿no? Un niño con un móvil es un ser que jamás se aburrirá. O sea, un móvil mata el tiempo más que otra cosa. Sí. Es la máquina de matar tiempo, ¿no? Siempre hemos dicho que entretenerse es matar el tiempo, ¿no? Pues eso es lo que hace el móvil, matar el tiempo. Entonces es muy difícil que los niños lean hoy en día. Yo siempre he hecho... Bueno, todo esto que voy a contar, en la red tenéis un artículo mío que se llama ¿Por qué los obligamos a leer? Que me publicaron en no sé qué periódico. ¿Por qué los obligamos a leer? Y viene por una anécdota, y es que en mi instituto hay 15 ejemplares de La Isla del Tesoro, de Stevenson, ¿no? Que es otra de esas novelas imprescindibles. A mí me parece una novela maravillosa. Y a mis alumnos les gustaba. Yo empecé en la docencia en el 98. Pues entre 1998 y 2013, yo creo que casi todos los años he puesto a los alumnos de segundo de la ESO a leer La Isla del Tesoro de Stevenson. Es un libro que yo les leí a mis hijos en voz alta cuando tenía uno 5 y el otro 6, o uno 4 y el otro 5. Y les encantaba. O sea que es un libro que, con un poquito de esfuerzo, un chaval de 14 años leía de puta madre. Y en 2013, lo que fue la primera generación de mi instituto, allí en Candeleda, que eran ya generación 100% smartphone, ¿no? Teléfono con internet, tuvo un motín. Se amotinaron. Que nos hace leer. No, que nos hace leer un libro tan imposible. ¡Que es imposible! ¡Que no podemos con él! ¡Que es imposible! Me decían así, ¡es imposible! Era una tragedia. Que yo fuera tan cruel de obligarles a leer La Isla del Tesoro. Ahí está el pobre Jim, convertido en un monstruo. Sí, la verdad es que es una catástrofe. Estamos ante una catástrofe cultural, cognitiva. Pero en cambio, cada vez se publica más, cada vez se publican más títulos, cada vez hay más editoriales. Sí, que no lee ni Dios. Pero no lee nadie. Claro. Cuando la pandemia, mi hermano iba a gestionar una librería cooperativa. Y cuando terminó la pandemia, o sea, ya en la pandemia dice, hostia, esto... Yo le dije, esto va a ser la ruina, querido hermano, ahí estoy para lo que haga falta y ya veremos. Donde hay comida para uno, hay comida para dos, y donde hay comida para dos, hay comida para 6, porque tiene 2 retoños y su pareja. Eso es la multiplicación de los panes y los peces. Sí, pero es que ¿sabes qué pasó? Que el día siguiente, cuando se abrieron las calles nuevamente, como decía aquel, vendimos el primer día como en Reyes. Y el segundo día, como en Reyes. Y el tercer día, como para Reyes. Y el cuarto, como para Reyes. Y dice, y vendemos libros como churros. O sea, ahora ha bajado un poquito, pero venden un montón de libros. A ver, es una librería de otro estilo. Claro. Es la Pantera Rosa de Zaragoza. Es un estilo a Trafis, a Catacrack en Pamplona. Pero dice, nosotros que pensábamos que esto... Vendieron mucho ellos y otros amigos que tienen una tienda de bicicletas. Todavía hay mucha gente que lee, hombre. Y sigue siendo un gran negocio, el negocio editorial, claro que sí. Pero yo estoy muy alarmado, porque yo al principio preguntaba, ya no me atrevo. Hace años siempre preguntaba, ¿cuántos de vosotros leéis en clase? ¿Cuántos de vosotros leéis libros por vuestra cuenta, ¿no? ¿Leéis porque os gusta o lo que sea? Y siempre se levantaban unas cuantas manos. Yo ahora
me asusto antes de preguntar. O sea, a veces ya ni pregunto. Porque ha habido varios cursos últimamente que no se ha levantado ninguna mano. O sea, tener 22 chavales delante y que no haya ni uno que lea en su tiempo libre, que tenga la costumbre de leer. Te cuento un dato más alarmante. Yo he dado clases y una compañera, excelente persona, un día me dijo, te veo todos los días parado delante de la librería, esa que está enfrente de la escuela de diseño gráfico donde trabajaba. Me dice, yo no me he terminado un libro nunca. Pero espera, que otro buen amigo, iba a decir profesor, lo tendré que llamar instructor, me confesó lo mismo. Dice, yo no me he leído un libro nunca, nunca. Y es profesor en un instituto. Nunca, ninguno entero. ¿Puede pasar? O sea, te lo hablo de confesiones de gente, maldita sea, esto está grabado, Oye, pero es que me dejó flipado. tengo un problema y es que me veo vivo, tengo que ir al baño. Pues vete al baño, mientras tanto yo sí. Estas son las cosas Esto es muy natural. Además, tengo fuerza. Mientras tanto os aviso que sigo recibiendo, Kapuczynski ya dice que no quiere preguntar nada porque ha contestado lo de los sueldos y la precariedad, entonces que el problema del periodismo está resuelto. Tenía por aquí Gramsci se calla, está callado, pero en cuanto vuelva, claro, es que me ha llamado Pablo Iglesias. Y aquí sí que, y eso va a dar pie a cosas, entonces yo quiero que mi camarada, sin embargo amigo, orine, y veis que estoy reinando el ratito con ingenio, porque si la gente que repasamos los 50, estas cosas suceden. Entonces, y no voy a coger más llamadas, salvo la de Pablo Iglesias, pero es que la de Pablo Iglesias se la tengo que hacer porque, claro, es que dice en un libro, dice en su presentación en la solapa que abandonó el partidito. Y claro, sí, sale y dice literalmente, creo que es aquí, por aquí sale, trataba por entonces, en 2015, el que está meando, probó a meterse en las aventuras y desventuras de la política de partidos y se dejó la vida en las tareas ingratas de una militancia apresurada y absorbente. Punto. Trataba por entonces de consolarse pensando en Armando López Salinas, que abandonó la literatura para consagrarse a la lucha clandestina en el PC de los 60. Punto. En 2017 no pudo más y abandonó el partidito. Y claro, y a continuación parió Fábrica de Cuentos. Estas cosas Pablo no las deja pasar. Entonces, pues ahora veremos. Me parece que ya tenemos aquí... Perdóname. Nada, estás perdonado. Ya les he contado lo que pasa con Pablo, lo que te preguntaré luego, O sea que no, ya ellos están al tanto, tú te lo llevarás un poco así de... Entonces, vamos a descender otra vez, fíjate, descender. En vez de vamos a elevarnos a la literatura, vamos a descender a la literatura. ¿Tú crees que hay algo describible fuera de nuestros desgarros, de nuestras cotidianidades? O sea, yo te digo, yo creo que no. Yo soy incapaz de contar algo que no sea, si me apuras, de andar por casa. Yo soy muy de andar por casa también. Sí, pero Sí. Pensamos, a mí me cuesta, yo sé que es posible contar cosas fuera de nuestros desgarros cotidianos y de nuestros duelos y de lo que realmente nos sucede. Yo sé que es posible y admiro a quien es capaz de hacerlo desde la ética, desde la estética, pero no puedo. A ver, yo siempre me he planteado, cuando me he puesto a hacer novelas, siempre he intentado contar las historias de otros. Porque en realidad mi historia me parece más bien poco interesante. Yo no soy un tipo especialmente interesante para nadie. Pero es un tipo que lleva la voz para que lo digan por detrás. Eso es verdad. Que digo que siempre he querido contar las historias de otras personas, de otros. Porque tampoco creo que sea especialmente interesante la mía. No voy a
dar el coñazo a nadie contando lo que soñé anoche o lo que me pasa a mí en el día a día, la verdad. Sino que voy a intentar siempre contar cosas que les pasan a personas cuyas vidas son mucho más importantes que la mía a la hora de arrojar luz sobre la realidad, básicamente. Ese es mi planteamiento. Sí. Y creo también que no es necesario hacer una novela naturalista para hablar de la realidad. Hay muchas formas de hacerlo. Yo lo hago así por torpeza, básicamente, porque no soy capaz de hacerlo de otra manera. Pero por ejemplo, Ursula K. Le Guin es capaz de hablar del mundo real, de hablar de cosas muy importantes de nuestra realidad, en mundos absolutamente inventados, ¿no? O sea, el mundo de ciencia ficción. Eso a mí eso me parece un valor extraordinario. Y esa es la ciencia ficción que me interesa, ¿no? Me interesa esa ciencia ficción, la que conlleva una reflexión potente sobre lo que nos está pasando. Que a veces, quiero decir, por ejemplo, yo que sé, para pensar por qué se mueven las cosas, pues necesitas la teoría del movimiento uniforme, que es una teoría completamente abstracta, imposible, es un supuesto imposible en la realidad, ¿no? Esto de un móvil con resistencia cero, ¿no? Que si le das un impulso se mueve eternamente, ¿no? Esto que enunció Galileo, ¿no? Eso lo enunció Galileo, como diría Platón, en el mundo de las ideas, pero es una cosa que no podemos tener nunca en la experiencia, ¿no? Entonces, muchas veces, para poder pensar algunas cosas, para poder entender algunas cosas, reflexionar sobre algunas cosas, pues también te tienes que alejar de la realidad. Y hay escritores que lo hacen muy bien. El ejemplo que has puesto, K. Le Guin, es brutal. Sabía que por ahí te entraría, pero no podemos retrasar que Pablo Iglesias es insistente, macho. Y me pregunta que por qué en la solapa pone que abandonar el partidito. Porque se puede decir partido, la organización. Pues hubo quien me dijo con razón que desde un punto de vista comercial era una cagada poner eso en la solapa. Del tamaño de Arkansas. Pero era como me sentía en ese momento. Y como me siento un poco. Hace un juicio rápido. Juicio rápido, madre. No, de la que... No, yo puse eso porque cuando yo me metí en Podemos pensaba que era el partido, ¿no? En España hubo un partido, el partido, ¿no? El partido era el PC, en los tiempos del antifranquismo, ¿no? Entonces alguien se metía en el partido y todo el mundo entendía que eso era una gran organización que organizaba a toda la gente común, normal y corriente, que luego ya el PC tenía sus cosas y había gente que salía escaldada, lo que sea, pero era el partido. Entonces yo tenía esa ilusión, ¿no? De que Podemos pudiera ser el partido, es decir, la gran organización de los trabajadores y trabajadoras de este país que iba a hacer posible un cambio político, ¿no? Entré con esas ganas y con esa ilusión, ¿no? Y acabó convirtiéndose pues en el partidito, ¿no? En un partido pues muy orientado hacia los intereses de algunos, hacia, bueno, los intereses, quiero decir, hacia la carrera política de algunos, hacia la supervivencia organizativa de ciertas estructuras, lo que son los partidos normales, ¿no? También los partidos normales son partiditos. El partido debería ser una gran organización de masas, ¿no? Una gran organización que nos organizara a todos para cambiar esta sociedad, ¿no? Que esa era la gran ilusión con Podemos. Y además fue una ilusión, creo, compartida por muchísima gente. Yo me acuerdo en Candeleda, en el pueblo en el que vivimos, la primera reunión del círculo de Candeleda vinieron 80 personas. Eso era una multitud en un pueblo como ese. Era una multitud. Y durante varias reuniones se llenaba la sala. O sea, había una ilusión de que aquello bajara algo, ¿no? Algo que fuera masivo, que vinculara la indignación ciudadana, las ganas de cambio que había en la gente. Y todo eso, pues sabéis todos sabemos en qué se convirtió, en el culebrón, en que acabó convirtiéndose en la organización pues un poco, pues ya muy pequeña. Ahora es una organización pequeñita. Vale, entonces borro la pregunta de que valores la experiencia de la nueva política anticonsolidada. Se ha quedado borrada. Sí.
¿Sí? Sí, que sí. ¿Y por Yo qué? me estoy acordando de un acto que organizaste tú, Manolo, con Julio Anguita aquí en Mérida hace muchos años ya. Y hablasteis, Julio y tú. El campamento de entidad. No fue antes del campamento de En Cáceres, que hicimos. No, fue aquí en Mérida. Fue aquí en Mérida. Sí. Que acuñasteis los dos Sí, que una expresión a liderar CGT. que refleja muy bien. Acuñasteis los dos, Julio y tú, acuñasteis los dos una expresión que a mí me gustó mucho y que es a lo que me refiero con el partido, ¿no? Hablasteis del partido de la lucha. ¿Te acuerdas? Sí. Esa es la idea, ¿no? Una organización que sirve para pelear cada cosa, ¿no? Eso sería muy de Anguita, ¿no? Que tampoco tiene nada que ver con Izquierda Unida, en lo que se convirtió luego en Izquierda Unida, ni nada, ¿no? Para pelear cada cosa, que sea una organización que nos permita las luchas cotidianas, locales y que también plantee una gran alternativa a nivel global, ¿no? Hasta institucional. Institucional, claro, sin duda. Vamos, yo creo bastante en la democracia. ¿Y por dónde crees que pasa la reconstrucción? Digo reconstrucción no de las izquierdas, sino de la cultura de izquierdas. Ahora que hablamos de guerras culturales, yo no soy tan pesimista, te quiero decir, pero sí, ahora sean por perdidas batallas culturales que les dan. ¿Tú por dónde crees que pasa la reconstrucción de esa cultura de izquierdas, de esa legitimidad que teníamos, la que nos daba la razón? Pues no tengo ni idea. Yo tampoco, ¿eh? Sinceramente, no tengo ni idea. Yo tengo alguna esperanza. Tengo la esperanza, fíjate, en estos tiempos en que parece que está cuajando mucho el fascismo en amplias capas de la sociedad y que lo vivo en mi vida cotidiana, ¿no? Porque soy profe. Y veo mucha gente que se deja, muchos chavales, que se dejan seducir por determinadas cosas del fascismo, ¿no? Chavales de clase obrera, auténticos mindundis, ¿no? A los que el fascismo los va a convertir en múltiples usar sin duda. Los veo tan convencidos con una idea patriótica completamente fascistoide. Sin embargo, yo creo que puede ser que la gente nos sorprenda un día de estos, ¿no? Los tiempos que corren, tiempos de urgencias y tan jodidos, pues tengo la esperanza de que una vez más la gente esté muy por encima de nosotros y de la gente organizada, y que llegue un momento en que pueda pasar algo que haga que la gente reaccione. Yo, en ese sentido, reconozco que a mí, por ejemplo, el 15M me sorprendió por completo. A todos. Me sobrepasó. Tengo esperanza de que eso, antes o después, pues, pueda suceder algo así, ¿no? O algo mejor, incluso. En el 15M te pasaría como a mí, a todos los militantes de izquierdas, que nos pensábamos que fuera de nuestro pequeño mundo, que luego me di cuenta que estaba más orientado a crearnos una manera de vivir en el mundo antes que cambiarlo, vivíamos absolutamente ajenos a lo que realmente podía movilizar. Entonces el 15M, todo el mundo habla del 15M, pero es que el 15M, el valor, a quien escucho, es a los que el día 14 me decían, Manolo, que se prepara una buena. Y eran un manojo de personas, de todas las que conocía. Algunos viejos militantes que habían sabido dar un paso atrás, callarse, escuchar, y luego el día 15, por la tarde, por la noche, me acuerdo, mandándome fotos de la Puerta del Sol, mandándome fotos de Zaragoza, y yo buscaba entre las fotos caras conocidas y veía poquísimas caras conocidas, hasta que pillé, me acuerdo las de Zaragoza, las pillé, las fui mirando con detalle, pero pasé horas, y encontré a ese tipo lúcido, a esa mujer inteligente que me había dicho hacía tiempo, esto no se hace así, se había apartado de las organizaciones grupusculares, los encontré con unas sonrisas que dije, este es el sitio. Entonces fui a las asambleas y ¿sabes qué hice? No dije ni pío, que es lo que tocaba. Sí, yo también fui a asambleas y no dije ni muy, en eso estoy... Sí, es verdad, estuvimos muy callados, ¿verdad? Es que yo que soy un piquito de oro. Después de este baño que nos dio la gente, a la que siempre reclamamos, de la que siempre reclamamos. A mí me esa gente que sale en estos libros. Me encantó esa confianza que ya se ha perdido en el lenguaje que había entonces todavía, ¿no? Eso fue el último coletazo de la cultura analógica, ¿no? Todas esas pancartas con frases
conceptistas prácticamente. Brillantes. Brillantes, pura poesía. Sí, y lemas brillantes, pura poesía también. PSOE-PP, la misma mierda es. Bueno, el momento culmen de la poesía 15M fue en una de las manifestaciones un tipo que decía: yo no soy poeta, Rajoy, hijo de puta. Entonces yo tenía una última pregunta, pero me parece que la estás contestando. Yo te iba a preguntar, de parte de Antonio Grassi, te iba a preguntar: ¿optimismo de la voluntad o pesimismo de la inteligencia? Tienes que decir las dos. Pues blanco y negro, ¿no? Es el cóctel de la vida, ¿no? Mezcladillo. Yo soy de los del optimismo de la voluntad. Claro, que remedio. ¿Me estás llamando posibilista? No, es que no tenemos más remedio que... Además de cantar a las 40 en una concejala de Podemos que está ahí. Ahí está. Muy bien. No, yo... Voluntad es el optimismo de la voluntad máximo. Claro, todo el que se pueda, todo el que se pueda. Pesimismo de la inteligencia o de la razón, si quieres, pues también. Es decir, pesimista, claro. Si piensas, pues llega un momento que dices, pues dejo de pensar. Porque a veces para actuar hay que parar de pensar, ¿no? No sé. Hay que ser ilustrado, pero hay que ser también romántico. Si no, no hay revolución. Pues yo no tengo nada más que preguntarte. Ahora que la gente, si quiere, pregunte algo, pero lo que sí que tengo que hacer es darte las gracias por una cosa muy personal. Que es que yo era un devorador de libros y me leía pues uno al día, a veces. Y eso hacía años que no pasaba. Y contigo me ha pasado. Entonces, pues estoy en deuda. Muchísimas gracias, Javier Mestre. Muchísimas de nada. Y Manuel Nogueras. pregunten lo que quieran. Si la tienen Yo preguntada. hace muy poquito tiempo pasé por la Plaza Elíptica y el recorrido del autobús de la Plaza Elíptica, si coges semáforo, te da para ver lo que pones en Komatsu de la gente que va a buscar trabajo, gente sin papeles, y vi cómo en un momento determinado salió la estampida, porque claro, venía la policía, ¿no? Y digo, joder, hay que ver cómo me recordaste, o sea, cómo recordé lo que tú ponías en el libro hace 11 años, que me imagino que sigue exactamente sigue igual. La cafetería Yakarta en Plaza Elíptica es un lugar, es uno de los infiernos de Madrid. Sí. Ahí es donde van los sin papeles a que los contraten los pistoleros, los llaman, ¿no? Que son tipos que van ahí con furgonetas y cargan inmigrantes igual, para trabajar por horas o por días. Sí, eso sigue ahí con una vigencia increíble. Nuestros hijos viven muy cerca de allí y pasamos por ahí constantemente y ahí sigue, permanentemente funcionando el mercado. Eso es el mercado. Cuando nos hablan del mercado, pues ahí lo tenemos. Eso es lo que hace de la gente el mercado cuando no hay una regulación, ¿no? Cuando no hay derechos, cuando no hay un Estado que regula, unas leyes, ¿no? Pues, que lo limitan, que lo cercan y lo meten un poco en el redil, pues tienes eso, el mercado de trabajo de Plaza Elíptica, ¿no? Que es una atrocidad, claro. Ves la gente, ves muchos rostros de necesidad, gente que lo está pasando fatal, y además de todos los colores, ¿eh? O sea, gente muy variada la que hay ahí. Sí, es tremendo. Sí, en Komatsu yo quería sacar eso. Komatsu va de eso. Va de los ilegales, de cómo se hicieron las obras de la M30, el Milagro Gallardón, ¿no? Claro, es que ahora que hemos visto lo del Mundial de Qatar, que estiman en 6.500, y es que ya en el momento que dicen una cifra redonda, es el sumum de la deshumanización, ¿no? Porque tendrían que haber sido 6.321, ¿no? Cuando dices 6.500 ya es una masa, ya es una pasta de vísceras.
Pero la M30 de Madrid pues fue como el Mundial de Qatar en pequeñito. Murieron 9, que son, me parece, demasiadas personas. Murieron 9 trabajadores. Que tú antes decías que escribías para que se metieran las cosas, y yo me temo que ni un turista así de los que pasan por la M30 saben lo que pasó en la M30. No, ahora la gente está muy contenta con la M30, porque hay un jardín de puta madre encima, ¿no? Lo que no dicen es que hasta el 2030 y tantos la ciudad de Madrid está hipotecadísima, pagando un dineral de los impuestos para pagar los préstamos que tuvieron que contraer para poder financiar aquello. Y por supuesto nadie se acuerda de los casi 4 años que les dieron a los vecinos, ¿no?, de Nodo Sur, de la asociación Nodo Sur y de otras asociaciones. La presentación en Madrid de Komatsu se hizo organizada por los vecinos, que me llamaron para pedirme por favor que si podían ellos organizar una presentación, y fue la presentación en Viuda allí, ¿no?, en el centro cultural, ahí en la antigua estación de autobuses, en Matalla del Salado, ¿no?, centro de la zona. Sí, todo eso se ha olvidado, sí. Y ahora crecen los árboles, pero sí que queda una cosa que me dijo un ecologista y que es verdad, y es que los árboles no crecen mucho. Porque a 2 metros bajo tierra hay una losa de hormigón. Entonces se ve que pagaron carísimos unos pinos alpinos que crecen en rocas, ¿no?, para que pudieran crecer en ese ambiente, en ese entorno, ¿no? Sí, se hacen muchas tonterías, muchas atrocidades. No solo 9 muertos y centenares de heridos, decenas de tetrapléjicos. Uno de los casos que aparece pues está basado en un caso real. Todo lo que pasa en Komatsu, todo, absolutamente todo, salvo la peripecia personal de los 2 protagonistas, todo lo demás está sacado de la realidad. Todo son cosas basadas en hechos reales. Hasta el punto, digo una cocina, de que en Madrid se hicieron 2 presentaciones, una que fue esa que la organizaron los vecinos y otra en lo que era Traficantes de Sueños, que estaba en la calle Embajadores, que era una librería mucho más pequeña que ahora. Y la de Traficantes la organizó la presentación un chico que no conocíamos de nada, ¿no?, que se llama Pablo. Salto, que es Pablo Pampa, ¿no? Pablo Pampa. Es amigo mío. Sí, pues él Bueno. le comentaban, bueno, pero es que, ¿y tú cómo te enteraste de...? Porque habla de los CIEs. ¿Cómo hiciste que Pablo saliera en la novela? En la novela, si no le habías preguntado. Yo no lo conocía. No lo conocía. Papá tiene un historión. ¿Sabéis que aparcaba coches sin saber conducir? Dice, no, pues no lo Hay un he visto personaje que nunca, identificaron es un la gente personaje- de ferrocarril clandestino y de la gente con la que andaba el Pampa, identificaron a un personaje de Komatsu con él. Le mandaré el link de esto seguro, Pamplo. Él estuvo en la Pampa. presentación. Él estuvo, sí, Sí, él puede estaba ser. ahí y decía, sí, es que es como si me hubieras conocido, no le conocía No, de no, nada, no. o sea que se sentían súper Sí, identificados por con toda la por la lucha. ODS, de no, en esa época había oficinas de derechos sociales en los Sí, barrios. sí. Y saqué la ODS de Carabanchel. Claro. Todo después. Una cosa que Sí, quería decir, claro. y no quería hablar de Javier y no como amigo, ¿no? Porque como amigo yo he leído las novelas de Javier también, pero quería incidir en una cosa por si creéis que por ahí se puede seguir, ¿no? También, ¿no? A ver, yo creo que las novelas de Javier son muy buenas, a pesar de que yo sea su amigo, ¿no? Y tampoco que sea ya un gran lector, y menos de novelas, pero creo que son muy buenas, ¿eh? O sea, creo que esta historia de o periodista o novelista, no, Javier es un novelista. Novelista es el que era aquello de Chirves, ¿no? Que le gustaba mucho decir aquello de Balzac, de la novela es la vida privada de las naciones, ¿no? Quien capta la atmósfera moral, quien capta la atmósfera de una sociedad, ¿no? O sea, quien va más allá del reportaje, más allá de la crónica, quien entra en lo que realmente está pasando, pero en lo que entra en la atmósfera, ¿no? Entonces yo digo que, por ejemplo, 2 cosas que yo quería decir. Una, que Javier habla del trabajo, en una sociedad en la que estamos mal vistos en el mundo cultural, en el mundo cultureta no digamos. En el mundo cultureta hablar del curro, eso es pecado, porque a cualquier cosa se le llama novela social
como bien dice Bertolo ahí, no es cualquier cosa. La novela social es la que habla sobre todo del conflicto entre el capital y el trabajo. Es que habla de la explotación, y tú hablas de la explotación. Hablas de los trabajadores de la construcción, hablas del telemarketing, hablas de las aparadoras, hablas de los precarios del periodismo, o sea, hablas del trabajo. O sea, hay de un foco donde casi nadie pone ese foco, ¿eh? Y por eso lo pagas, ¿eh? Por eso lo pagas tú, lo paga Antonio, lo paga otra gente. Porque habláis del conflicto real del que muchas veces no se quiere hablar, ¿eh? Que se oculta. Se habla, parece que lo social es cualquiera que tiene que haga una queja ya es social. No, social es, digo, habría otras maneras también de enfocarlo, de esa manera, ¿no? Pero yo creo que además no te quedas ahí solo, sino que por eso digo que un novelista no es un reportaje, ni mucho menos. Por ejemplo, el caciquismo. El caciquismo yo me gusta mucho como lo retrataba, por ejemplo, en Komatsu, ¿no? El caciquismo que tiene mucho que ver con tu conocimiento del mundo rural, por ejemplo, aquí en Extremadura. O estuviste de profesor en Segura, ¿no? El caciqueo, cómo funciona. Los mecanismos de división de la gente, que es fundamental. Los mecanismos, cómo nos dividen, tío. Si es que esa es la película. Y eso, por ejemplo, en esa novela de los periodistas y tal, está magníficamente hecho, ¿no? O sea, cómo cuenta, cómo nos dividen. O sea, cómo siendo tanto, mandan 4, mandan los que tienen el dinero y tal. Y yo creo que, por ejemplo, explicar por qué el fascismo, explicar por qué el fascismo está aprendiendo entre mucha gente joven, eso no se explica con un brochazo ideológico de superioridad moral, ¿eh? Eso hay que explicarlo yendo a cómo se siembra el rencor, cómo se reproduce, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que eso, Javier, yo creo que claro que lo hace. Javier no hace ganchillo verbal, que decía Chile, ¿no? Javier hace novela y por tanto ahonda y desordena, ¿no? O sea, es decir, yo creo que por lo menos yo lo veo así, es decir, no me gusta, que es verdad, la idea de muchas veces, o periodista o novelista, no, novelista, coño, es literatura, o sea, porque yo creo que muchas veces a mucha gente nuestra se la quitan de en medio diciendo, esto no es literatura, ¿no? Entonces, no, que coño no va a ser literatura. Literatura es cuando se crea belleza y se cuentan las cosas con belleza, pero se hable de lo que se hable. También cuando se habla de lo nuestro, ¿verdad? Porque parece que cuando se habla de lo nuestro no es belleza automáticamente. De lo nuestro, digo, de las clases trabajadoras, no, la mayoría de la población, ¿no? Porque es muy feo lo que cuentas. Es que es muy feo lo que cuentas. Entonces, claro, lo que pasa es que luego sí que cuentas a uno que destripa a alguien y cuentas cómo salen las vísceras de la barriga y cosas así, y eso es una literatura de la hostia. Ya, pero mira, yo una cosa más quiero decir, a ver, ya no me enrollo más, me lleva la mente. Fíjate, a mí me llama mucho atención, ¿eh? Y yo me llama mucho atención, fijaros lo que ha pasado aquí. Los últimos años se ha hablado muchísimo de la política como comunicación. Todo el mundo decía, la política es comunicación. Y un libro que habla de cómo funciona la comunicación en nuestro país se ha secuestrado, porque ese libro, el último libro de Javier, Fábrica de Cuentas, ha sido literalmente secuestrado. Cuando habla de cómo funcionan los medios, cómo funciona, digo, no solo desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista ideológico, de propiedad, de todos los puntos de vista. Ha sido literalmente secuestrado. Digo, para que veamos cómo está funcionando este mundillo nuestro, mucho más allá de los chiringuitos de partido y de ese tipo de cosas. No sé si digo que... Un poco exagerado, pero sí. ¿No? Bueno, se pasaron. Sí, ha sido... realmente solo han escrito sobre él mis amigos y alguna reseña de desconocidos hay en la red, pero en los medios importantes no han dicho ni mu. Y en el Salto te hicimos una entrevista. En los medios importantes, perdón. Quería decir en los medios de derechas. ¿Sabes que tuviste un montón de visitas en esa entrevista en el Salto? Sí, una entrevista que me hizo Manolo. Pues tuvo un montón de visitas. Es que es que a veces tiramos la toalla con algunas cosas y no nos damos cuenta que, ostras, Yo ahora que soy el que lee las visitas, te das cuenta de que la gente no es idiota. O sea, que cosas elaboradas y razonamientos complejos también le interesan a la gente, pero hay que ponerlos. Claro, porque yo creo que tenía un titular muy llamativo esa entrevista, que hablaba algo de las condiciones materiales de la libertad, ¿no? Sí. Que es un debate de la libertad, es una cosa que está muy presente, ¿no? Y yo creo que Fábricas de Cuentos sobre eso. Yo siempre digo que Made in Spain es una novela inspirada en El Capital y Fábricas de Cuentos en El eclipse de la fraternidad de Anthony Domenech.
Ah, y además creo que lo dices explícitamente en algún sitio. Algo te he leído por ahí. Por ahí lo habré dicho. Sí. Puede ser. Porque en realidad lo que está todo el rato diciendo Antonio Domènech en ese libro imprescindible, para mí es un imprescindible absoluto, vamos. Es que no hay libertad sin fraternidad, ¿no? Y la fraternidad entendida como que no puede haber un ámbito, léase las relaciones de trabajo, en las que nadie esté por encima de nadie, sino que todos seamos hermanos, ¿no? Que eso era el espíritu de la fraternidad en la Revolución Francesa, eso lo estudia muy bien Domènech, y cómo eso se ha ido eclipsando en la historia del capitalismo, ¿no? Y en esta construcción forzada del sistema democrático con el sistema capitalista, ¿no? Y esto, esa es la reflexión de... Eso me llevó a mí a pensar precisamente en el periodismo, ¿no? Porque el periodismo se supone que es uno de los baluartes de la libertad de expresión, ¿no? Pero todos los que hemos trabajado ahí, todos los que tenemos un poquito de tal, pues sabemos que no es tan fácil, que para poder hablar hacen falta unas condiciones materiales. Y de eso va el libro. El libro va de eso, va de que la libertad no es la ausencia de represión por parte del Estado. La libertad exige unas condiciones sociales que la hagan posible. Y no sé. Yo creo que eso es un poco lo que duele de este libro. Porque, la verdad, la derecha se ha apropiado de la libertad, ¿eh? Y es una cosa terrible eso. Y de la cerveza. Cerveza y libertad. Muy mal. Sí, pero me parece más preocupante la libertad. A mí Fíjate. también. Porque aquí hay cerveza, ¿eh? Y libertad. Bueno, si no nos alargamos más, si os parece, tenemos un rato ahora largo siempre aquí de charla y de cháchara y de todo. Visítenos tu ambiguo. Tío, ¿Te ha oído bien? Muchas gracias. muchas gracias.